Bueno, bueno, a ver, como en el cuatrimestre pasado, vamos a estructurar este segundo ciclo con dos ejercicios. Estos dos ejercicios tienen, de alguna manera, el mismo carácter que los que hicimos en el primer cuatrimestre, con la idea de la complementariedad. ¿Qué significa? Un poco estas imágenes que siempre utilizamos y que ya están un poco gastadas, pero que son claras para mostrar que en el primer cuatrimestre trabajamos en un ejercicio proyectual de un edificio, como lo denominaba Aníbal Moliné, solista, que tiene un edificio público que adquiere protagonismo en la trama urbana, y en este segundo cuatrimestre nos vamos a poner del otro lado de la vereda y vamos a trabajar en la conformación de tejido urbano. Entonces, en la experiencia de Proyecto Arquitectónicos 2, estos dos ejercicios, de alguna manera, amplían el marco de reflexión y de las experiencias proyectuales desarrolladas. Dentro de lo que es esta complementariedad de los ejercicios, a su vez, tenemos un ejercicio introductorio y un ejercicio troncal. El ejercicio introductorio, de nuevo, es un ejercicio de análisis de casos y vamos a desarrollar el análisis de distintos conjuntos habitacionales. El ejercicio troncal va a ser conjuntos habitacionales y usos complementarios a este conjunto en el frente urbano de la nueva avenida de la Universidad en frente al CUR. Entonces, en este punto me parece que es importante destacar que entendemos en la cátedra que el análisis proyectual no es una actividad en abstracto, sino por el contrario es con un sentido de exploraciones de distintas estrategias y herramientas que alimentan el proceso proyectual. Entonces, sabiendo que nosotros posteriormente vamos a desarrollar un conjunto habitacional de una cierta escala y una cierta problemática, hacemos este estudio de casos para poder familiarizarnos y empaparnos de estas temáticas. Utilizo un poco esta imagen y la van a volver a ver porque siempre está dentro de las charlas que damos sobre este tema, que es un poco un registro de nuestra ciudad y de nuestras ciudades de La Pampa, pero es una foto de la ciudad de Rosario con sus años y un extracto del Manzanero, en donde, ¿por qué es significativa? Porque nuestra ciudad tiene un trazado ortogonal sumamente rígido en algunos aspectos, bidimensional, y tiene muy homogéneo, hay distintas metáforas sobre lo infinito de esta reproducción de manzanas, y por otro lado tienen de alguna manera una gran heterogeneidad en lo tridimensional, en lo formal y espacial. Esta homogeneidad en el plano contiene una gran diversidad de edificios de distinto grano y distinta altura. Esta situación es muy significativa en nuestra ciudad y nos interesa que estemos atentos. Esta heterogeneidad formal, a su vez, tiene una heterogeneidad de apropiaciones y usos. La manzana que habitualmente nosotros conocemos contiene edificios de vivienda, edificios especiales, edificios públicos, edificios de servicios, escuelas, supermercados, y eso es sano para una ciudad. Creemos en que debemos alimentar y darle calidad a este tipo de heterogeneidad, porque de alguna manera la ciudad es la construcción humana en la cual la convivencia con lo diferente se ha logrado y es lo que tenemos que tratar de alimentar. También nos interesa entender que la densidad controlada de nuestras ciudades es positivo. Extender nuestras trazas urbanas hacia las periferias, obligar a
a grandes movilizaciones en vehículos particulares o dificultad de llegar con transporte público. La extensión de las redes de servicio no es algo positivo para nuestras ciudades. Entonces, entender que nosotros tenemos que trabajar en lograr densidades controladas y generar lo que hoy se denomina la ciudad de los 15 minutos, la ciudad de los 20 minutos, que es el tiempo posible para poder recorrerla y apropiárnosla, es algo que nosotros tenemos que tener como dentro de los valores para tomar decisiones proyectuales. Y también la ciudad de la equidad. Volviendo a esto que decía antes, el lugar en donde interactúan las diferencias, en donde convivimos, interactuamos, y no el de la segregación y de la separación. Entendiendo esto, nuestra ciudad presenta, a su vez, dentro de ese trazado tan homogéneo y que vimos bidimensionalmente, ciertas variaciones que son muy significativas, las que tienen que ver con los aspectos del paisaje, el río que corta y genera un borde muy importante, las distintas huellas que han dejado aspectos infraestructurales, trazas ferroviarias, portuarias, y la incorporación de algunos pulmones y parques que vemos como que son la escala del Parque Independencia o del Parque Sur. En ese sentido, nosotros vamos a trabajar en el segundo cuatrimestre en un borde de ciudad. Este fragmento que es el PUR es un borde, por consiguiente es un lugar relevante y de alguna manera tiene un gran potencial, porque está en un lugar privilegiado, es la posibilidad de resolver un fragmento de aproximadamente unas 10 cuadras entre las dos avenidas, entre Pellegrini y 27 de febrero, en el cual nosotros tenemos un fragmento importante de una secuencia de espacios públicos que han caracterizado a la ciudad de Rosario por su apropiación y que de alguna manera tenemos el desafío de construir ese enlace. Específicamente nosotros vamos a trabajar, en principio, en esta línea de manzanas, que son las que quedan desde la avenida de la Universidad, frente a el futuro PUR abierto, en principio, en función de los distintos master plan que está desarrollando el proyecto final de carrera, pero que nosotros podemos de alguna manera pulir y seleccionar, en el cual todas esas viviendas que han sido, que han ocupado estos terrenos se van a relocalizar en función de un programa que ha hecho la provincia, la universidad y la municipalidad en distintos conjuntos habitacionales, y entonces el área del PUR quedará como un espacio abierto y nosotros vamos a definir esta primera línea de vivienda. En ese sentido yo acá escaneé un poquito algunos dibujos para algunos conceptos y para entendamos lo que tenemos que proponer. Nosotros vamos a hacer un análisis de casos, pero para poder aplicar los conocimientos adquiridos en un proyecto, en esta, no sé si ven la mano, esta primer línea, a ver, vamos a anotar. En esta primera línea de viviendas, de manzanas, perdón, en esta primera línea de manzanas, nosotros vamos a proyectar en función a una primera lógica que es este área del PUR, que va a ser un área abierta, que va a tener un nexo de articulación con el área que todos conocemos y utilizamos, que es el área cerrada. ¿Y por qué abierto y cerrado? Básicamente los edificios que se desarrollan en el PUR no tienen la lógica de estar pensados como edificios para estar expuestos a la vía pública, sino que necesitan un control. Por consiguiente, el PUR se va a dividir, como un poco está puesto acá, entre el PUR abierto y el PUR cerrado, y nosotros vamos a conformar el frente urbano del PUR abierto. Esa es la problemática que vamos a abordar. Bueno, a ver, vamos a seguir. Esta ejercitación que tiene que ver con el análisis de casos tiene, y lo repito, al igual que en el primer cuatrimestre, una serie de objetivos pedagógicos, pero que van hacia cómo nosotros nos gustaría que ustedes adquieran herramientas para proceder. En primer lugar, desarrollar la capacidad de analizar una obra de arquitectura significativa con el objetivo de extraer conceptos fundamentales para aplicarlos a una nueva problemática proyectual.
entender cuál es lo significativo de la obra para apropiármelo y tenerlo como un recurso. Alentar en ustedes la elaboración de diagramas, esquemas, entendiendo esta herramienta como un instrumento capaz de explicitar problemáticas y fijar parámetros de resolución. Dibujar para aprender. Inducir el procedimiento de comparación de casos para alimentar a la reflexión. Poner distintas opciones y poder sacar conclusiones. Y por último, entender el carácter transferible de los conceptos arquitectónicos entre los diversos proyectos. Entender que cosas que puedo aprender de otro proyecto puedo aplicar en futuros proyectos. Repito un poco esto, pero es bastante gráfico. Tenemos que entender que hay procedimientos, que hay un método, que hay un modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un resultado, y que hay un conjunto de acciones que, si yo las hago sistematizadas, me permiten aplicar esto. Esto que en realidad, si bien no es una receta, es una forma, y nos gustaría que ustedes al menos la intenten. Entonces, acá están un poco los pasos que tenemos que hacer, al igual que como en el otro ejercicio: un rastreo, luego un dibujo, análisis, la comparación y finalmente la síntesis, la elaboración de esos dibujos que sintetizan la estrategia arquitectónica de los ejemplos de estudiantes. Entonces, sin detenerme tanto en esto, vamos un poco a repasar las situaciones. Este rastreo, que en otras circunstancias podía haber sido visitar la obra, ir a la biblioteca, hoy queda librado a esta situación de la virtualidad, y un poco yo acá rápidamente recorté unas imágenes que salen rápidamente en la compu cuando uno googlea uno de los casos que vamos a estudiar, y yo creo que hoy los medios nos permiten, a través de Google Earth, a través de informaciones que suben distintas editoriales o hasta material que comparten distintas universidades, poder hacer un recorrido profundo y extenso de las distintas obras seleccionadas. Yo entiendo, no vamos a poder sentir temperaturas, fragancias ni brisas, pero vamos a poder apropiarnos de los conceptos básicos de esas obras y vamos a poder estudiar sobre ellas. Entonces, este rastreo es importante que lo hagamos en función de los casos que le asignemos y de los distintos conjuntos habitacionales, nosotros tengamos por lo menos una visión sobre estos aspectos. A ver, rápidamente. El emplazamiento en la ciudad, las vinculaciones más significativas. El lugar, leerlo, cuáles son las características del entorno, la implantación, los criterios de cómo está dispuesta la masa edilicia, llenos, vacíos. Hay una aproximación numérica, cuantificaciones, cuántos metros cuadrados, cuánto hay abierto, cuánto hay cubierto, cuánto pisa en el suelo, cuánto es el total. Los programas que podamos leer y entender, cuáles son los criterios, cuáles son los porcentajes asignados a cada sector, cuánto hay de vivienda, cuánto hay de este tipo. Los ingresos es muy importante, cuáles son los distintos ingresos, la estructura circulatoria, dónde están puestos los núcleos, cuáles son los criterios de la estructura para la dimensión y la modulación de cada uno de estos ejemplos, cuáles son las superficies asignadas a circulación y uso, algo que trabajamos mucho en el primer cuatrimestre y que en algunos trabajos todavía tenemos que pulir, las respuestas a las distintas orientaciones para control climático e iluminación, el lenguaje que adquieren los edificios en función de estos criterios, cuáles son estas transiciones de abierto, semicubierto y cubierto, y por último, entender cómo son los criterios de flexibilidad, adaptabilidad, crecimiento, etapabilidad, podríamos haber agregado también, y los aspectos de técnicos constructivos. Entonces, todos estos temas podemos preguntarle a cada uno de los ejemplos. ¿Y cómo? Bueno, dibujando, reinterpretando a través de nuestra mano. Estoy releyendo El artesano de Richard Sennett y encontré esta frase que atribuye a Kant, que dice que la mano es la ventana de la mente. Entonces, acompañada de este dibujo que hace Campo Baeza, reinterpretando al dibujo original de Hudson, el dibujar
para poder seleccionar y jerarquizar la información que tengo y canalizarla rápidamente a través de un dibujo y un croquis, me parece que es una herramienta fundamental que tenemos que articular para poder apropiarnos de los conocimientos. Entonces, volviendo un poco a lo mismo, nuestro territorio, nuestra realidad, la información es inabarcable. Una fotografía tiene infinidad de datos. Entonces, nuestro desafío es hacer como este dibujo de Miralles, que tanto destacamos, es recortar intencionadamente, seleccionar, jerarquizar y aproximarnos a los datos que nosotros queremos apropiarnos para nuestro trabajo. El dibujo, como registro de los conceptos fundamentales de las obras estudiadas, es algo que queremos alimentar en ustedes. Entonces, en todos estos conjuntos, fíjense, yo rápidamente tratando de repasar qué tendría que contar hoy, empiezo a hacer este tipo de situaciones y decir, bueno, a ver, cuáles son las posibilidades de estrategia de implantación en el lugar, si tengo una torre, si tengo tiras, si tengo tramas, si construyo un perímetro, cuáles son la mixtura de usos, cuáles serán las profundidades de planta para tener un frente o dos frentes de ventilación, cuáles serán los modos de acceso, entraré por corredores, por núcleos. Bueno, uno va tratando de recorrer esto y estos temas, que yo un poco ahí le puse la sigla, podrían ser una base de las preguntas iniciales que, complementadas con el otro listado, nos permitan apropiarnos de los distintos casos. Entonces, lo anterior, sumado a estos 5 ejes, organizan un poco el ejercicio. El contexto, la estructura formal, el programa y su estructura circulatoria, la estrategia estructural y la estrategia espacial. Vamos a hablar del primero, el contexto. Nos interesa la relación del proyecto arquitectónico con su contexto urbano y paisajístico. Esos 4 dibujitos de ahí abajo un poco muestran. Si yo voy a tener que resolver con mi compañero en un grupo una manzana, estimemos, una condición va a ser si está en el medio del trazado bidimensional de la ciudad, rodeado de un montón de manzanas, y va a tener una situación. Si yo empiezo a tener un espacio público, plaza, parque, río, costa, enfrente, esto pasa a ser informado y puede apropiarse de esto y modificarse considerablemente. O también yo puedo pensar que soy el primero del otro lado de la línea, en donde todos terminan. O en algún otro caso seré el que está solo frente a un lugar empezando a colonizar por primera vez esa situación. Entender estas dinámicas, cuál es mi posición estratégica en el lugar, es fundamental para entender cuál es mi configuración de la masa edificada. Entonces, esto, de alguna forma, continúa con una segunda aproximación que es la estructura formal. O sea, cuál sería, de alguna manera, esta tipología del conjunto, ya sea más puras, torres, tiras, tramas o claustro, o algunas que sean más mixtas, híbridas o combinadas. Me parece que es importante que ustedes puedan sintetizar y leer cuáles son en los distintos casos estas situaciones. La terna de obras asignadas tiene un poco este espíritu pedagógico. Darles a ustedes un caso muy puro y luego un caso combinado para que puedan reconocer unos en otros. En este sentido, un poco, lo que nos interesa también es que ustedes registren cuál es ese proceso de gestación y desarrollo proyectual de estas tipologías, cuál es la estructura geométrica organizadora para poder apropiárnosla, cuáles son las operaciones de generación de esta forma, y cuáles son, de alguna manera, las articulaciones entre las piezas grandes y las piezas chicas que componen estos grandes conjuntos habitacionales. Repetimos algo que siempre vemos, pero Ingalls es muy claro en su forma de comunicar, y de alguna manera esta secuencia de operaciones para este proyecto que hace Complot y JS, muestra cómo las distintas afectaciones que va registrando modifican la configuración formal de su conjunto habitacional. Este tipo de dibujos además nos interesan para mostrar esas operaciones de manera sintética. Acá repite lo mismo. En Nueva York, la combinación de un basamento y torre como
como tipología tradicional en grandes aspectos, sumado a la lógica de un claustro que conforma un patio, y en su combinación definen este edificio sobre el borde de Nueva York. Otro aspecto que también es importante que nosotros estudiamos es el programa y la estructura circulatoria. Nos interesa que ustedes estudien cuáles son los diferentes usos del conjunto y que a eso lo cuantifiquen en porcentajes. Básicamente, cuánto está destinado a viviendas, cuánto está destinado a cocheras, cuánto está destinado a comercios, a lugares de uso común. ¿Cuáles son las distintas tipologías de vivienda? Y por eso un poco estos gráficos sacados de internet, de Rastris o Lego, entendiendo que hay un montón de células de distintas configuraciones que tienen que terminar conformando un todo y que hay una cierta lógica entre ellas. Ahora vamos a ver otros ejemplos más reales de esto. Y entender uno podría definir la cantidad de prototipos por superficie, o por cantidad de dormitorios, o por si están configurados en simple, duplex o triples, o si son los que tienen balcón o tienen terraza. Entender cuál es esa catalogación para dimensionar las cantidades y darle precisión. Después también entender cuál es la estrategia de asociación de estos elementos posteriormente. Apilamientos, apareamientos, encastres, superposiciones, cuáles son los criterios para esas superposiciones. En el sentido de la estructura circulatoria, es importante que ustedes detecten cuáles son los modos de acceso. Por supuesto, el vehicular, también el peatonal. Y en cuanto al peatonal, y esto tiene que ver con la estructura circulatoria general, entender si son núcleos centrales de escalera y ascensores, abiertos o cerrados, si es por corredor, si este corredor es abierto o cerrado, si tiene un frente o si tiene dos frentes de iluminación y ventilación. Bueno, ahí entra en juego los criterios de ventilación y iluminación, visuales, y cuál es la espacialidad de las unidades. Entonces, por ejemplo, de nuevo, este ejemplo de Bill. Fíjense cómo esas piezas de Lego y esa diversidad de prototipos de vivienda con distintas configuraciones tienen una resultante formal, espacial y de una gran heterogeneidad. Esta heterogeneidad, volviendo a los conceptos del principio, es muy útil entender de que nuestros conjuntos habitacionales pueden habitar múltiples configuraciones familiares o múltiples rangos de edad, jóvenes, mayores, familias, niños. Ahora, esto repercute literalmente en la forma del edificio y en la configuración de las células, o, por ejemplo, que es un proyecto de Bioplan y Piñón para la Villa Olímpica del 92 en Barcelona. Fíjense que con una configuración mucho menos exuberante tiene viviendas de 3 dormitorios, vivienda de 2 dormitorios, vivienda con 4 y opciones para tener con menos, solamente con el corrimiento de alguna de las bandas dentro de las lonjas funcionales de la tira de los dormitorios, la tira de los servicios, la tira de los espacios. Las dos son posibles. O por ejemplo este otro, que es la comparación de los diversos modos de acceso y estructura circulatoria. Yo acá, un poco rápidamente, puse una tira con un corredor abierto, y en el corte pensar tal vez una configuración en dúplex para que el corredor no invada privacidad. No sé, después estudiaremos Pedregullo, de Alfonso Rey. O por ejemplo el corte de la unidad de Marsella, las viviendas encastradas por arriba y por abajo para lograr los dos frentes. O una tira tradicional como la que vimos antes, donde los núcleos permiten tener frente y contrafrente para iluminación y ventilación. O otros ejemplos en donde vemos que hay un corredor que se separa para lograr privacidad. No sé, acá puse uno de Allison y Peter Smithson, las calles en altura, en donde de alguna manera algunos de estos conceptos aparecen y que después han sido verificados o no, pero todos tienen sus pros y sus contras, y nosotros tendremos que de alguna manera saber qué ventaja y desventaja tiene cada estrategia. Es muy interesante las publicaciones de Amasté. Aplasty es una editorial que tiene libros muy interesantes, y después ahora he copiado varios, sobre análisis de casos, y hace una producción gráfica excelente para estudiar. Por ejemplo, cómo la comparación de proyectos en un aspecto específico, como el que estamos hablando, los corredores, y la utilización de un mismo código gráfico, una misma escala, una misma referencia, para entender cómo en estas tres situaciones eso genera distintas espacialidades y situaciones. Algo de esto tiene
el ejercicio que le estamos planteando. O por ejemplo, torres, ¿no? Entender si la torre de Solsona, en todo el grupo MSGSS, en la boca, el proyecto original de los años 60, tiene una configuración de torre con un núcleo central, o si lateraliza el núcleo y la torre de Alvar Aalto en Alemania, o si saca el núcleo, y aparece esta placa con núcleo exento en Londres, cómo estas situaciones, registrando distintos datos, pueden ser distintas posibles estrategias para mi futuro proyecto. Bueno, sigamos, retomemos. Cuando le decía esta editorial, que es la editorial Amasté, fíjense que en un momento, con este espíritu de catalogar, pero más que nada para documentar y para lograr apropiaciones, realiza este blog en donde hay una serie de fichas, en donde, si podemos de alguna manera tener una crítica constructiva, está un poco estructurada y parecen todos tales, pero sin embargo es muy interesante ver cómo estas distintas configuraciones de bloques edilicios dibujadas con un mismo protocolo gráfico, en el cual claramente muestra un color para las áreas públicas, un color para las áreas semipúblicas, un color para las expansiones, un color para los núcleos. Fíjense la heterogeneidad de propuestas, y hasta también lo interesante de los nombres que muchas veces pone para entender cuáles son las distintas configuraciones. Esto me parece que es algo que nosotros podemos proponernos hacer con todo ese repertorio de ejemplos que tiene asignado para estudiar. También, y volviendo un poco a esta temática del programa, no solo los conjuntos habitacionales están conformados por una serie de diversos prototipos de viviendas que contemplan a todo el espectro. También hay una intención en los proyectos muchas veces de construir hibridaciones o mixturas de usos para de esa manera potenciar distintas situaciones de regeneración de los entornos inmediatos. Este es el trabajo de Mote y Sandós, un PFC que se desarrolló en unos estacionamientos que están enfrente del Banco Provincia, por calle San Martín, entre Santa Fe y San Lorenzo, que fíjense que en la planta baja y luego en la variación en las distintas conformaciones tienen, en las distintas conformaciones edilicias tienen oficinas, viviendas, una planta baja muy comercial, y entonces de alguna manera entender cómo eso se suma a las problemáticas de los edificios nos permite hacer verdaderas transformaciones en los entornos. Entender esto, ¿no? La definición de usos en el contacto con el suelo para garantizar frentes de vida. Si bien este es un proyecto que muestra con mucha sensibilidad esta condición muy céntrica y comercial, por más que nosotros trabajemos en lugares tal vez del macrocentro, un poco más periférico, pensar qué usos hay en el contacto con el suelo son los que nos garantizan la revitalización de las calles y su control en los distintos horarios. Bueno, también la estrategia estructural. Es un momento en donde entender cuáles son las grillas, las geometrías, cuáles son las modulaciones de las distintas crujías es fundamental para poder trabajar con precisión desde los primeros momentos, y eso lo podemos sacar estudiando profundamente los ejemplos que tenemos. Cuáles son los distintos elementos que la componen, cómo son su comportamiento, cómo son su presencia en el lenguaje de los edificios. Tal vez esta fotografía es una de las más simbólicas en ese sentido, y esta también, una imagen que ustedes ya han visto, pero ¿cuáles son los procesos gráficos para poder entenderlo? Bueno, nosotros podríamos intentar, como un proyecto que hemos hecho nosotros, en el cual este despiece axonométrico de los distintos elementos clarifica y nos ordena y nos hace visualizar estos temas con claridad. Otro aspecto que también está mencionado acá es el siguiente: la etapabilidad constructiva de los grandes conjuntos en la definición formal. Este es un proyecto final de carrera de Turri y Pesi, que está en la página de la FAPI para poder visualizarlo, pero yo saqué esto ¿por qué? Porque cuando este grupo entendió el
volumen total de metros cuadrados a proyectar, empezó a trabajar en la configuración formal de su conjunto, fragmentándolo, logrando mejores relaciones espaciales y de atravesamiento, pero también entendiendo que había un proceso constructivo que hacía de que se podía hacer en distintas etapas. O por ejemplo esta, que es la coordinación modular para la estructura. Esta es una problemática que en la temática de los conjuntos habitacionales es significativa. Y entender que hay un ritmo para las viviendas, que podemos decirlo genéricamente es 3 metros, podría ser 3,50, podría ser 4, pero está en ese rango, que es diferente al que requiere el de los autos, o el que requiere un uso complementario. Entonces, de inicio tenemos que ver cómo se propone esa coordinación. Yo ahí hice unos gráficos muy básicos en los cuales al principio se ve el intentar empatar y generar con una calle y calle al costado una diferencia, con un conflicto que aparece, una columna que nos sigue, luego correrme, desfasarme con mis estacionamientos de conjunto de vivienda, o literalmente ponerlo al lado. Eso no lo entiendan como un edificio de propiedad central, eso puede suceder en un conjunto, en un perímetro exento, puede suceder en un claustro, puede suceder, pero es el tema de cómo yo me posiciono entre los dos ritmos. O pasar a la lógica de la transferencia de cargas, en la cual yo saco partido estético de redirigir las fuerzas, o construyo elementos significativos, como una gran viga, que es aprovechada por un espacio significativo, y luego continúo con otro ritmo. Van a encontrar múltiples estrategias en los ejemplos de estas características que me gustaría que ustedes las lean. Bueno, vamos llegando un poco más hacia el final. La estructura espacial, ¿qué implica? La caracterización de los espacios interiores, colectivos o individuales, y su contraposición a los espacios exteriores. Acá yo puse las fotografías de este conjunto tan publicado y publicitado, que es en España, de Zigzag, y que muchas veces con Marcelo coincidimos que es la misma estrategia de Tony Díaz en el barrio Centenario en Santa Fe, que es poner en el perímetro todos los dormitorios y entrar por el interior de la manzana. Una idea interesante, pero que fíjense lo que genera. Una vida en ese interior bastante atractiva, también es una ciudad europea con todo lo que eso implica, a diferencia de nuestras ciudades un poco más transgresoras, pero un perímetro hacia la ciudad con unos frentes de vida muy escasos y pobres, y con unos zócalos urbanos muy ciegos, en los cuales estar adentro es mucho más lindo que estar afuera. Nos interesa que de los ejemplos ustedes entiendan estas transiciones entre los distintos espacios, cuáles son esos frentes de vida en ese contacto con el suelo, cómo se resuelven las envolventes como filtro interior-exterior. Acá claramente hay una voluntad de los arquitectos de diferenciar el adentro y el afuera, cómo son las texturas y los grados de transparencia, creo que por eso puse otras imágenes, y que se refuerzan con la lógica del control climático, ambiental y lumínico, y también, por supuesto, de las visuales. Por ejemplo, estos conjuntos habitacionales, unos de Adamo Faiden y otros de Esteban y Teneman, que construyen distintos filtros móviles que generan toda esta multiplicidad de percepciones y las variaciones según el momento del día o según las actividades que se desarrollen dentro de los conjuntos habitacionales, que tienen este potencial de relación entre lo interior y semicubierto. Lugares que ameritan ser habitados y vividos con mucha calidad. Bueno, y también un poco reciclo esta imagen de otra charla, porque cuando hablamos al principio de los procedimientos y los métodos que ustedes tienen que ir adquiriendo, la comparación en sentido arquitectónico es fundamental para aprender. Entonces, inducir el procedimiento de comparación de casos para alimentar la reflexión crítica es algo que a ustedes los va a hacer avanzar.
explicitar cuáles son las virtudes o las desventajas de las diferentes estrategias. Entender para qué me sirve hacer algo o para qué me sirve hacer lo otro. O si hago esto, tomo esta decisión en mi proyecto, voy a obtener esto y no voy a tener lo otro. Tener control de mis decisiones muchas veces implica compararlo con el opuesto o compararlo con algo similar. Y eso es importante que ustedes figurita repetida, pero me parece que es sumamente gráfico, como Bencolas en su oficina en Roma, cuando enfrentó el proyecto para el Congreso en Lille, en los años, a mediados de los 90, para entender la escala y las proporciones de lo que tenía que pensar, superpuso dibujos con objetos tradicionales o con edificios que ya se conocían para entrar en sintonía de lo que estábamos haciendo. Algo de esto me parece que es importante que ustedes repliquen cuando enfrenten los distintos proyectos que están realizando. Y cómo no utilizar la claridad de los dibujos de Aníbal Molinet, como la comparación de una misma superficie construida con diferentes tipologías permite entender qué calidad espacial me da una o qué configuración espacial me da la otra. Este ejemplo es muy claro. Si yo pienso en bloques de perímetro libre, la misma superficie necesita 3 niveles y genero mucho menor contacto en el suelo. Mi conjunto va a ser mucho más permeable, pero voy a vivir en altura. Si yo configuro tiras, voy a necesitar para la misma superficie 2 niveles, voy a tener una mayor pisada y voy a poder tensionar la transparencia en un sentido, pero no en el otro, de mi conjunto. Y en la última, la configuración en trama, me va a permitir tener una mayor pisada, la conformación de patios, y tal vez ninguna relación entre el patio interior y el patio exterior. Pero no significa que está mal. Son distintas estrategias para distintas solicitaciones. Según mi posición estratégica de mi futuro proyecto, yo podré utilizar unas o las otras o combinarlas. Eso mismo, acá de nuevo, otra de los blogs de A+T, en donde, fíjense, incorporan a las distintas configuraciones de bloques manzanas, además de un nombre significativo para identificarla, una serie de datos que permite cuantificarlos y elaborarlos. No sé, la superficie en planta baja, la superficie total del conjunto, las variaciones de la altura desde la máxima a la mínima, o no sé, datos como densidad, si es mucha, si es poca, si es media. En otros había leído datos como, por ejemplo, el porcentaje de perímetro de uso público o de uso privado en el contorno. Bueno, datos que ustedes pueden empezar a registrar para saber cuando toman sus proyectos cómo van a avanzar. Y esto mismo que les acabo de mostrar, en realidad nosotros lo hemos desarrollado como un ejercicio proyectual. Entre los años 2016 y 2018, en todo lo que es el frente al Parque Scalabrini Ortiz, el master plan de la Municipalidad de Rosario, que estaba definido como una jaula formal, en donde había alturas máximas y perímetros construibles, y definía llenos y vacíos y alturas máximas, que es esto que, no sé si la manito lo muestra. Por acá, esto que está por acá. Nosotros, con los estudiantes, hicimos un master plan entre todos, con similares características, pero fíjense que no es lo mismo. Las torres estuvieron atrás y las buses se abrieron hacia adelante enfrente al parque, y luego cada grupo de A2 desarrolló una manzana. Fíjense cómo fue adquiriendo heterogeneidad y cómo los proyectos fueron de alguna manera con los mismos indicadores, como vimos con la antigua Filmina Aníbal, generando distintas configuraciones edilicias. A lo mejor a simple vista a ustedes les parecen que son todos iguales, pero la verdad es que son todos muy distintos.
hemos visto. Bien. Y por último, dentro de la lógica de estos trabajos que habíamos visto, de nuevo utilizo una parte de una de las láminas del trabajo de Turri-Pesci. ¿Por qué? Porque ahí está la propuesta de masas de la municipalidad y la propuesta elegida por los proyectistas más grandes, pero después hacen una comparación con distintos tejidos de una manzana existente en la ciudad de Rosario. Entonces se tomaron el trabajo de compararlo con una manzana del centro, con una manzana de Pichincha, con una manzana de Refinería y con otras más, y de esa manera ver cuáles eran las alturas máximas, cuáles eran sus factores de ocupación, cuáles eran sus factores, los metros cuadrados totales, con el grado de imprecisión de trabajar con una foto aérea con un relevamiento visual. Bueno, esto, si hubiese sido una tesis doctoral, hubiese tenido muchísimo mayor precisión, pero a los hechos de obtener datos para nuestro proyecto de arquitectura, este ejercicio fue clarificado. Bueno, esta instancia también es muy importante y tiene que ver con entender cómo transferir, cómo comprender el carácter transferible de los conceptos arquitectónicos de una obra famosa y significativa en otro proyecto mío. Y yo espero que no sea tan forzado, pero, por ejemplo, yo acá pongo una fotografía de la Lever House de Gordon Bunshaft para el estudio SOM en Nueva York, en donde hay una configuración de un basamento, que el basamento tiene un patio y tiene una terraza expansión con una terraza verde, y hay una situación urbana sumamente interesante, y luego una gran placa de oficinas, y este edificio de colas con OMA, Shenzhen, en donde hasta en los propios dibujos, Rencolas, muestra cómo es la elaboración y la secuencia del concepto de torre y basamento, y define un gran basamento, pero no en el contacto con el suelo, sino en un nivel mucho más alto, en el cual también pasa algo similar a lo que pasa en el otro edificio, pero como una reelaboración. Me parece que esos son los conceptos que creo que nosotros tenemos que aprender. No la aplicación inmediata, sino entenderlos, reelaborarlos y apropiarnos de otra manera. Y bueno, y un poco para terminar, ¿qué queremos que ustedes hagan al final de su trabajo de análisis? Que puedan, de cada caso asignado, elaborar dibujos que sinteticen la estrategia arquitectónica esencial que destaca el proyecto estudiado. Este dibujo de Le Corbusier no hace falta, tal vez, que tenga la fotografía. Sí lo puede ilustrar un poco más, pero es un dibujo que no es un croquis gestacional, es un dibujo que me está contando cómo es la obra, qué me propone la obra. Un edificio en el verde, despegado del suelo, que me permite ver hacia un lado y hacia el otro, que me hace gozar de las distintas orientaciones. Voy a tener sol, todos vamos a tener sol, ¿por dónde voy a recorrer? Estos dibujos didácticos y pedagógicos para explicar un proyecto es lo que nosotros ambicionamos que ustedes generen. Y, a ver, creo que puse otro, también otra diapo repe, pero es clarísima, de cómo trabajar en la síntesis para condensar un fenómeno complejo, pero traducirlo en un dibujo sintético. Estas exploraciones de Kandinsky sobre danza tienen casi 100 años, son elaboraciones de la Bauhaus, pero de una manera más contemporánea. ¿Cómo dibuja Gerardo Caballero a la llanura pampeana? Para contar que hizo una casa enfrente de un galpón. La síntesis, registrar cuál es la esencia de lo que está sucediendo ahí y tratar de utilizar la menor cantidad de elementos para que eso adquiera potencia. Por ejemplo, esto, ¿no? Uno nunca sabe dónde saca las cosas. Yo habitualmente miro páginas de internet y encontré este proyecto de arquitectos que desconozco, pero que me interesan cómo cuentan las cosas, ¿no? Este es un proyecto en China de un pabellón para contemplar el paisaje, que fíjense, hay una maqueta clarísima de un bosque y una ladera, luego está ahí el edificio construido, con bastante semejanza, y hacen esta serie de dibujos en donde muestran, eran muy importantes las vistas, el techo es una terraza,
se puede llegar hasta el borde, estructuralmente funciona como una caja clavada en la ladera. Luego es importante entender la planta, porque se mira hacia distintos lugares, por eso se fragmenta el objeto para generar distintas visuales. Esto, con mucho menos grandilocuencia, como Le Corbusier, por ser uno de los maestros de la arquitectura, lo puede hacer alguien con la intención de hacerlo. Entonces, terminando, ¿por qué muestro la foto esta? Gracias a Gaby, que me lo hizo ver con mucha claridad hace un tiempo atrás cuando dio su concurso. Los Castellers en Cataluña y el trabajo en equipo. Vamos a estudiar 36 proyectos de arquitectura de conjuntos habitacionales, proyectos urbanos y arquitectónicos. Pero claro, cada uno de ustedes con su grupo va a estudiar 3. Lo que tenemos que hacer es trabajar en equipo, sociabilizar los conocimientos adquiridos, porque posiblemente para la definición de mi futuro proyecto yo utilice algún análisis de alguno de mis compañeros. Entonces estamos en una construcción colectiva. Tenemos que comprometernos todos a realizar ese análisis con profundidad, con claridad, para que de alguna manera entendamos que todas esas fichas, como arma la editorial Amaste, puedan servirnos al conjunto del curso para disponer de un montón de herramientas proyectuales de una manera generosa. Creo que esto es lo que tenía que mostrarles. Que después, ahora, si quieren, más distendidamente y sin grabar, haremos las asignaciones. Estas son las aproximadamente 12 líneas de triple caso, en el cual de alguna manera yo fui poniendo al que le toque la unidad de Marsella, que es una placa, también estudiará una conformación en claustro como ACM en Carabanchel y lo combinará con el proyecto de Batley Roll para Vilar de Cans, que es un basamento con torre. ¿Qué significa? En 3 casos va a tener que comparar 3 tipologías totalmente diferentes. De esa manera, en otras situaciones, otro utilizará torres y tiras, otro utilizará peines, otro utilizará otra configuración, y todos construiremos una base homogénea de información sobre la cual poder prestarnos estrategias claramente planteadas. Bueno, y esta sí, también siempre, para terminar con algo un poco más trascendental. Una frase de Confucio: oigo y olvido. A lo mejor de todo lo que dijimos ahora en este Zoom, ustedes no se van a acordar. Tal vez si veo concentradamente voy a recordar algo. Ahora, si me comprometo y hago este ejercicio de una manera consistente y dedicada, voy a comprender los problemas y voy a poder hacer mis proyectos de arquitectura de una manera más consistente y más coherente. Aprendemos haciendo.